Mi nombre es Mariela Salazar, soy jefa del Departamento de Conservación y Administración de Colecciones. Te voy a platicar brevemente cuáles son los pasos para que llegue un documento aquí a la Fonoteca Nacional. Todo empieza desde que recibimos una llamada o desde que sabemos que hay una colección con un valor histórico. Nosotros lo que hacemos es elaborar una ficha de diagnóstico para identificar los datos del acervo. Hacemos preguntas de cuáles las condiciones en las que está el acervo, cuántos son, a quién pertenecen, cuál es su valor histórico. Posteriormente hacemos una visita de valoración, ya sea por parte de nosotros para identificar pues las condiciones de conservación ya en físico, y también para identificar los contenidos. Muchas veces nos acompañan los coordinadores de catálogo, porque ellos son los especialistas en la materia. Entonces se hace una visita, y después de la visita se identifica si en verdad se hace una valoración. Hay todo un formulario que nos permite saber si son documentos valiosos o no, por su importancia económica, social, política, cultural y educativa. Posteriormente nosotros hacemos un resumen de esa visita de diagnóstico y entonces lo platicamos al comité curatorial, que son unos especialistas, y allí platicamos cuáles fueron los resultados de esta visita. Si el comité curatorial aprueba el ingreso de esa colección, nosotros programamos la mudanza. El trabajo de mudanza es un trabajo pues bastante fuerte. Hay colecciones muy pequeñas por las que se va en una camioneta pequeña, pero hay colecciones tan grandes como fue Televisa Radio, de más de 150,000 soportes. Entonces, dependiendo del tamaño de la colección, programamos y vemos qué es lo más importante, priorizar y establecer un plan de trabajo para su atención. Cuando son colecciones pequeñas, podemos hacer un ingreso más sencillo y pedimos la camioneta, nos organizamos el equipo de conservadores y administradores y vamos por la colección. Ya cuando este traslado de la colección tiene también sus peculiaridades. No llega, debe de venir en cajas especiales para su embalaje. También son documentos que deben de venir como si fueran piezas de arte. ¿Por qué? Porque hay documentos muy frágiles, como los discos de pasta de 78 revoluciones por minuto, que si no vienen bien en un adecuado embalaje, se rompen, y entonces ya no llegan 70, sino llegan 40 o 50. Entonces nosotros debemos de prever este tipo de soportes u otros soportes como los cilindros. También hay algunas peculiaridades para hacer nuestro traslado. Este debe de ser por lo general antes de mediodía para evitar el rayo solar, para que los soportes no vengan en condiciones desfavorables y puedan sufrir un deterioro. Cuando ya llegan los soportes aquí a la Fonoteca Nacional, nosotros, hay dos caminos. Uno, desde que se hizo el embalaje, nosotros identificamos qué soportes tenían deterioro y qué soportes podrían entrar al área de tránsito y posteriormente al área de las bóvedas principales. O hay otro camino también, en el momento en el que llega la colección. Si llega la colección y nos dicen, no, es que estos son documentos muy importantes y llegan de manera inmediata, lo que nosotros hacemos es también identificar en qué condiciones viene y decidimos si la mandamos al área de cuarentena, si pasa a bóveda de tránsito o si pasa a bóveda principal. Cuando ya le hacemos una hoja de ingreso en donde vienen todos los datos, y posteriormente identificamos en qué área va a estar, se manda después del ingreso se manda inventariar. Después del inventario
a veces corre paralelamente los tratamientos de conservación de la colección primero y después inventarían, o muchas veces se hace el inventario y cuando se manda a digitalización hay deterioros de los soportes que no son tan sencillos de identificar a simple vista. Entonces los digitalizadores también reportan casos de deterioro de documentos y se mandan a conservación. Entonces, regresemos. Es detección de la colección en su diagnóstico, el ingreso. El segundo paso es identificar si va a áreas de conservación o si va directamente a inventario. Después del inventario se hace el envío a digitalización y después de la digitalización se hace la catalogación y después sigue acceso y escucha. Es muy importante comentarte que en los procesos tanto de inventario a conservación y de inventario a digitalización hay algunas peculiaridades. Hay documentos muy sencillos para poderlos preservar y hay documentos más complejos que no necesariamente necesitan, a veces hay documentos que pasan inventario y de inventario directamente a digitalización y de digitalización se catalogan y después se da un acceso al público. Pero hay documentos que no sucede así, se hace el ingreso, se hace la limpieza o conservación del documento, se envía a inventario, se prepara el documento. Es muy importante que te diga que antes de mandar los documentos a digitalización, estos documentos se preparan. Puede ser, si es disco, se tienen que lavar los discos, y si son cintas de carrete abierto, se tienen que limpiar cuando tienen un exceso de polvo o cuando tienen otro tipo de deterioro, que son limpiezas profundas. También te comentaba que a veces hay deterioros en los soportes que nos impiden verlo a simple vista. Por ejemplo, hay deterioros que se detectan sin ningún problema, como es el síndrome de vinagre, porque hay un olor característico, olor a vinagre. Pero, por ejemplo, con cintas de hidrólisis, nosotros lo que tenemos de guía es que hay ciertos lotes que sufren estos deterioros, pero no necesariamente todos los lotes de ciertas marcas y de ciertas marcas tienen hidrólisis, o a veces ni siquiera sabemos qué marcas tienen, y hay documentos que sí pueden presentar este deterioro y solamente se detecta cuando el área de digitalización no los reporta. Entonces no es un flujo lineal, es un flujo que muchas veces es como si fuera una espiral envolvente. Es un proceso mucho más complejo. Bueno, este es el área de digitalización. Aquí lo que hacemos es, valga la redundancia, digitalizar las cintas que nos mandan. Cada uno tenemos nuestra carga de trabajo. Tenemos 3 estaciones en cada, 3 máquinas en cada estación, son 4 estaciones. Y pues básicamente lo que hacemos es acomodar las cintas, rebobinarlas, dejarlas adecuadas para su escucha y mandarlas a grabar. Después de que lo mandamos a grabar, tratamos de ya no hacerle ninguna modificación, ya que se pretende resguardar la cinta tal y como se grabó. Entonces nosotros no le metemos mano más allá de al principio cuando lo mandamos a grabar. Posteriormente, cuando termina la cinta, se manda ya el audio digital a una revisión. La revisión la hace el jefe del turno y él checa si la cinta está correcta, adecuadamente grabada, y si no pasa ese proceso de revisión, se regresa. Si pasa, ya la cinta posteriormente aparecerá en la audioteca de la fonoteca. Como alrededor de una semana tarda el proceso para que ya esté en la audioteca. Y ahorita yo estoy digitalizando una serie de El Blues Inmortal de y la Radio UNAM. mayoría de los armonicistas de California